Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy tenemos listo un programa sobre diplomacia parlamentaria, una coyuntura para analizar sus objetivos, sus propósitos, sus atributos, pero también su alcance. Por cierto, un tema muy relevante para México, pero sumamente desconocido. En este contexto abordamos las claves de la diplomacia parlamentaria y las presidencias que México ostenta, como por ejemplo el Parlaméricas, por primera ocasión en la historia, la Unión Interparlamentaria Mundial, que está abrigando a 177 parlamentos del mundo, así como la Confederación Parlamentaria de las Américas. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, así como una serie de entrevistas relacionadas en materia de migración y fronteras. Acompáñenos. La Unión Interparlamentaria, fundada el 30 de junio de 1889, es una organización internacional con sede en Ginebra, Suiza, que busca fomentar la paz y consolidar la democracia por medio del diálogo político y la acción concreta. El mandato de la UIP se basa en 5 áreas específicas: el establecimiento de normas y directrices para los parlamentos, la formación y capacitación de legisladores, la promoción y protección de los derechos humanos, la igualdad de género en la política, así como la realización de la agenda del desarrollo y del buen gobierno. Para lograr estas metas, la UIP promueve los contactos, la coordinación y el intercambio de experiencias entre parlamentarios, considera cuestiones de interés y preocupación mundial, expresa su opinión sobre dichos asuntos, contribuye a la defensa y el impulso de los derechos humanos, además de fortalecer y desarrollar sus medios de acción. El trabajo de la Unión Interparlamentaria gira alrededor de las asambleas semestrales que reúnen a legisladores de todo el mundo para examinar los temas más destacados de la agenda internacional, mientras que las reuniones especializadas congregan a parlamentarios y expertos para el estudio en profundidad de problemas específicos. México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925, se retiró 3 años después y retomó su membresía en 1973, manteniendo una participación constante hasta la fecha a través de una delegación plural de senadores y diputados. Al momento cuenta con 176 parlamentos nacionales afiliados y 11 asambleas parlamentarias regionales asociadas que trabajan estrechamente con las Naciones Unidas y otras organizaciones. El 18 de octubre de 2017, la senadora mexicana Gabriela Cuevas fue electa como presidenta de la Unión Interparlamentaria para el periodo 2018-2020, convirtiéndose en la segunda mujer en asumir tal liderazgo en 128 años de existencia. En un mundo cada vez más complejo e incierto, requerimos de soluciones compartidas para problemas comunes. En este rubro, la diplomacia parlamentaria ha probado ser un instrumento de utilidad pública para acercar entendimiento de partes en conflicto. Son los congresos, los parlamentos, pero también las asambleas nacionales, aquellas instituciones que pueden intercambiar experiencias, posiciones y también conocimiento, pero además de tentar el pulso político, económico y social para distender los conflictos y las controversias. Precisamente son los representantes de esta pluralidad política que a través del diálogo, el cabildeo, pero también de su amplio poder negociador, es que pueden tender puentes entre naciones, así como llevar beneficios a sus respectivas políticas exteriores. ¿En dónde radica la importancia de la diplomacia parlamentaria junto con sus vínculos con la ciudadanía? Efectivamente, la diplomacia tradicional ya no es suficiente. Ya pensar que únicamente se va a hablar entre gobiernos a nivel del ejecutivo de la nación o federal es absurdo. El mundo está mucho más rebasado que eso. Las tecnologías han hecho que las comunicaciones sean mucho más dinámicas, frecuentes. Entonces ya está muy rebasada esa parte de la diplomacia tradicional. ¿Qué es lo que se está transformando? Como comentabas, distintos actores han participado de ello. Y me parece que en este carril quien iba un poco atrasada es la diplomacia parlamentaria, que si bien se ha llevado a cabo desde hace muchísimos años, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria tiene 128 años de haber sido creada, no se ha transmitido de la manera más adecuada para hacerlo algo pues que dé respuesta, que la gente lo entienda, que se traduzca en algún tipo de solución. Al final la diplomacia parlamentaria queda muy cuestionada porque parece un gasto sin tener un beneficio claro. Los parlamentos, los poderes legislativos de todos los países, es uno de estos nuevos actores y
quien desarrolla la diplomacia parlamentaria. Es importante que los poderes legislativos acompañen a los poderes ejecutivos en todo lo que tiene que ver con su política exterior y al mismo tiempo que desarrollen sus propias relaciones internacionales con otros parlamentos u organismos internacionales para servir a los intereses propios de cada uno de sus países. La diplomacia parlamentaria se da en un lugar muy natural, que es el Senado de la República. Las facultades que en política exterior tiene el Senado de la República, en nuestro artículo 76 constitucional, las tareas que desarrolla la mesa directiva en este importante y motivante tema de la diplomacia parlamentaria. El presidente del Senado juega un papel muy importante en la política exterior mexicana. El político mexicano, un senador, senadora de la República, debemos estar muy conscientes y muy preparados de lo que le representa la diplomacia parlamentaria, lo que conlleva, lo que enriquece moral y políticamente cuando estamos en el Senado de la República. Bajo los signos de la democratización, las relaciones internacionales se han visto sacudidas por la llegada de actores no estatales en la toma de decisiones. La diplomacia clásica encabezada por los estados se ha visto rebasada por la incursión de distintos actores. Las corporaciones transnacionales, los gobiernos locales, los parlamentos, así como los ciudadanos, quienes también son partícipes de establecer una nueva arquitectura de vínculos a nivel regional e internacional. En este nuevo contexto, los jefes de Estado, embajadores y cónsules no son los únicos agentes reconocidos para el intercambio de experiencias en la esfera internacional, sino la diplomacia parlamentaria, empresarial, ciudadana, religiosa y hasta los vínculos transnacionales que practican las entidades federativas también se han abierto espacio en el juego global. La diplomacia parlamentaria es el espacio propio de los poderes legislativos. Los gobiernos locales desarrollan también su propia diplomacia. Es esto que algunos académicos llaman paradiplomacia, es decir, una diplomacia paralela a la diplomacia oficial a la que desarrolla el Poder Ejecutivo, que por su naturaleza es el único que puede desarrollar. Vámonos, por ejemplo, al acuerdo global con la Unión Europea. Si pensamos que en la Unión Europea no se va a debatir, por ejemplo, la situación de derechos humanos en nuestro país en todo el proceso de ratificación del acuerdo global, estamos viviendo engañados. El diálogo parlamentario, el diálogo entre pares, se vuelve importante porque refleja la pluralidad en ambos lugares, mucho más amplia. El gobierno representa la mayoría que ganó. Los congresos, los parlamentos representan la pluralidad que vive ahí. Esa pluralidad dialoga y esa pluralidad toma decisiones. En la medida en que existe ese intercambio, pues puedes llegar a mucho mejores resultados. La creación de vínculos a nivel internacional puede traer beneficios a los intereses de la política exterior que practican los estados y ser coadyuvantes del Poder Ejecutivo. Por sus facultades, la diplomacia parlamentaria impulsa la homologación de leyes nacionales. Esto cobra una extrema importancia en la escena internacional. ¿Cómo podremos alcanzar objetivos comunes en el ámbito multilateral si no alineamos legislaciones hacia la misma dirección? ¿Cómo combatir el cambio climático que se ha convertido en el principal desafío de la gobernanza global o bien alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 sin la participación y sinergia de los legisladores del mundo? Precisamente el objetivo de la diplomacia parlamentaria es abonar hacia la construcción de una comunidad mundial. Es coadyuvante, acompaña a los poderes ejecutivos de cada uno de los diferentes países y desarrolla al mismo tiempo sus relaciones internacionales propias con otros parlamentos, con otros organismos internacionales, de manera colectiva o individual. Por un lado está
el diálogo, el intercambio de información, de mejores prácticas parlamentarias, pero también está la consecuencia inmediata del trabajo que realizan los gobiernos. Entonces, en lo bilateral se plasma, por ejemplo, en estos tratados, en un proceso de ratificación, pero también de implementación. En lo multilateral sucede lo mismo. Ahí está, por ejemplo, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, está toda la Agenda de Desarrollo 2030, está el Tratado sobre el Comercio de Armas. Todos estos grandes tratados que parecieran lejanísimos para la gente, tienen una materialización, tienen un beneficio o un perjuicio claro en la vida de la gente, dependiendo de cómo los llevemos a cabo. Primer paso es el estudio y la posible ratificación de los instrumentos internacionales. Segundo paso, ¿cómo traslado estos grandes acuerdos internacionales en la legislación nacional? Si bien podrían estar homologados, los tengo que trasladar, porque de otra forma su aplicabilidad puede ser más compleja. Siguiente paso, tengo que trasladar la política pública. Y el último paso, que se le toca a la Cámara de Diputados de manera exclusiva, trasladarlo a presupuesto. Es decir, por más que exista un acuerdo de París sobre cambio climático, si no tengo metas y presupuestación no existe. Y eso podemos tenerlo sobre los distintos compromisos internacionales de México. El Centro Gilberto Bosques del Senado de la República nos advierte que hay más de 100 foros parlamentarios en todo el mundo que están funcionando. Hay una diversa gama de modalidades, pero también de diferentes aristas. Por ejemplo, tenemos desde los grupos de amistad, pasando por las reuniones interparlamentarias, los grupos binacionales de legisladores, foros parlamentarios regionales, pero también algunas consultas que se hacen entre legisladores para abordar temas específicos, comunes o también particulares. Por ejemplo, ahí tenemos el destacado caso de la Unión Interparlamentaria Mundial, este organismo multilateral que busca alcanzar la paz y la democracia a través del diálogo político. El mismo foro, es decir, esta Unión Interparlamentaria Mundial, está buscando convertirse en la Asamblea Parlamentaria de Naciones Unidas, un debate que está ahí en el tintero. Por otro lado, recordemos que es fundamental que bajo este marco México haya sido elegido para presidir los trabajos de la Unión Interparlamentaria Mundial, comenzando ya en este último trimestre del 2017, y que la legisladora Gabriela Cuevas, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, sea la primera mexicana en serlo. La Unión Interparlamentaria es la única organización internacional de los parlamentos del mundo. Es, podríamos decir, equiparable a la ONU, que llevan los poderes ejecutivos o los representantes de los gobiernos, pero a nivel parlamentario. En la UIP se tratan todos los temas de interés multilateral, eso es muy fundamental, o es fundamental, que tratan los temas a nivel multilateral, es decir, donde confluyen todos los parlamentos de los más de 173 países que ya la integran. La candidatura de la senadora Cuevas fue una candidatura de Estado. Esto quiere decir que fue apoyada por el Poder Legislativo, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y también por el Poder Ejecutivo. La Cancillería desarrolló un trabajo de apoyo a la candidatura de la senadora y también de acompañamiento. Ella hizo visitas a los parlamentos de miembros de la Unión Interparlamentaria, realizó una labor bastante ardua para llevar su candidatura a los más parlamentos posibles, ¿no? Y lograr para México esta posición. Gabriela, estás escribiendo historia como la primera mujer mexicana en presidir la Unión Interparlamentaria Mundial, pero también la segunda ocasión que un liderazgo de América Latina está teniendo este importante cargo. ¿Cuál es la voz que debe de llevar América Latina para esta organización que está representada por 177 países? Yo pondré otra responsabilidad adicional, Reina. Soy la presidenta, o presidente, digamos, género aparte, más joven en la historia de la Unión Interparlamentaria. El promedio de edad es de 60 años. Yo tengo 38. Porque había una mujer hindú antes. Así es. Ella era más grande. Así es. Entonces, digamos, fuera de temas de género, sí soy la persona más joven en presidirla. Entonces, creo que la agenda que hay que llevar no solamente es la de nuestra región y la de nuestro país, que es, pues ahora sí que viene con el cargo y viene con las preocupaciones que tenemos en México y que tenemos los latinos.
También tiene que ver con una agenda de género, donde falta muchísima inclusión, no solamente en cuotas o en espacios legislativos, en verdadera toma de decisiones. Pues mira, sí fue un resultado que sorprendió literalmente a todo el mundo. Normalmente en la Unión Interparlamentaria no se dan ese tipo de resultados tan claros. Creo que tiene que ver con dos partes. La primera, y fácil de explicar, con una agenda de cambio. Sí fue muy claro el proyecto de cambio que presentamos desde México. El mundo está cambiando, tenemos que cambiar los parlamentarios. Si no le entregamos cuentas claras, transparentes y efectivas a la gente, vamos a ser irrelevantes. Así que sí hay una agenda de cambio muy profunda para la Unión Interparlamentaria. Van a ser 3 años de muchísimo trabajo, pero vale la pena lograrlo. Había un trabajo previo de 5 años, 6 meses de una muy intensa campaña y, por supuesto, insisto, el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Logramos el apoyo casi unánime, si no es que unánime, de África, que es una región en la que México debería estar más cerca y que apenas tenemos solo 8 embajadas, pero es una región que está creciendo, que está empujando, donde sus mujeres son fuertes, son empoderadas. Hay mucho que aprender mutuamente entre América Latina y África. También tuvimos el apoyo unánime del Grupo Árabe en la Unión Interparlamentaria. La Unión Interparlamentaria Mundial se compone de 177 parlamentos en todo el mundo y de 11 miembros asociados, en donde, por cierto, no participa Estados Unidos. Se trata de una organización sumamente representativa para la opinión pública mundial debido al número de parlamentos que abriga en su seno, pero también porque sus líderes electos están representando más o menos entre 6.500 y 7.000 millones de personas. En reconocimiento como un actor global e interlocutor de la toma de decisiones a nivel internacional, es que Naciones Unidas le otorgó el estatus de observador permanente desde el año 2002. Es bajo esta dimensión y una enorme responsabilidad que la senadora Gabriela Cuevas haya resultado elegida en la última asamblea plenaria que tuvo lugar en San Petersburgo en octubre del 2017. Yo creo que para que tuviéramos ese estatuto, digamos, como ser la Asamblea Parlamentaria de la ONU, se requiere todavía un trabajo mucho más profundo que a la fecha no se ha realizado. Primero, se requeriría tener membresía universal. Y, por ejemplo, también revisar qué pasa. Palestina es miembro de pleno derecho de la Unión Interparlamentaria, sin embargo, tiene otro estatus en Naciones Unidas. Entonces, creo que habría que hacer, me parece, yo soy de la idea de mantener cierta independencia. Creo que es distinto el carácter gubernamental de los miembros de los estados en Naciones Unidas que el de la Unión Interparlamentaria, pero al final, como presidenta, pues yo tengo que seguir el mandato de una mayoría. Hoy no se observa que vaya a haber un consenso, como te digo, no tenemos membresía universal. Estados Unidos, pues es el único país realmente muy grande que no está en la Unión Interparlamentaria. Hay que revisar también algunos asuntos presupuestales. La Unión Interparlamentaria no tiene el presupuesto suficiente como para pagar eventos con la ONU. Tendría que ser algo o subsidiado o acordado antes, pero el convenio que hoy tenemos no da esos márgenes en términos presupuestales. Hoy la Unión Interparlamentaria tiene, por ejemplo, una alianza importante con la OMC y va a haber un evento en diciembre en Argentina con la OMC. En fin, existe como cierto margen amplio que todavía conserva muy bien la Unión Interparlamentaria, pero creo que es un debate todavía no acabado entre la membresía. Pienso que todo puede ser considerado como una ganancia. Esto implica la posibilidad de mejorar la colaboración que ya existe con la Organización de las Naciones Unidas. Siempre, digamos, los poderes ejecutivos y los poderes legislativos manteniendo su independencia dentro de sus propias esferas de actuación,
pero pienso que es más, podríamos verlo más desde el punto de vista de los puntos a favor de ganar. Por supuesto, el Poder Legislativo debe, hablando de la UIP, los poderes legislativos tendrán la independencia para tratar los temas de acuerdo a lo que decidan sus miembros, como es el caso de lo que sucede en la ONU, ¿no? Y en ese aspecto, ambos representantes de los dos poderes pueden coadyuvar a la resolución de problemas mundiales. En el ámbito del multilateralismo eso es muy importante, es decir, es una colaboración de todos. México ingresó a la Unión Interparlamentaria Mundial en el año de 1925. Se retiró 3 años después, en 1928, y posteriormente regresó a ejercer su membresía en el año de 1973. Desde entonces ha mantenido una participación constante y disciplinada. Sin embargo, en el año 2017 se abría una oportunidad histórica y excepcional para que el Grupo de América Latina y el Caribe de la Unión Interparlamentaria Mundial pudiera presentar candidaturas. En esta tesitura, la senadora Gabriela Cuevas obtuvo 287 votos a favor de 361 parlamentarios, dejando de lado a la legisladora uruguaya Ivonne Pasada, quien también se enfiló en esta carrera competida. De esta manera, Gabriela Cuevas, quien encabezará la UIP, se convierte en la segunda mujer en presidir esta organización legislativa de carácter multilateral y en el segundo perfil latinoamericano después del desempeño de Sergio Páez Verdugo de Chile. Vamos a buscar también una mesa de diálogo en Venezuela. La crisis humanitaria en Venezuela hoy es tan grave como la crisis política. Pero también hay que ser realistas, la crisis política tiene mucho más intereses que los que podremos resolver desde una mesa parlamentaria. Entonces, ahí hay un proceso político que hay que darle seguimiento y hay que estar revisando, ahora sí que los dos principios más importantes de la Unión Interparlamentaria, democracia y derechos humanos. Pero también generar una mesa plural, hablarlo con el gobierno, hablarlo con la oposición para atender la crisis humanitaria. Hoy Venezuela no tiene medicinas, no tiene alimentos, cada vez pues se ve que el conflicto puede ser mucho más grave. Entonces, sí tiene esa posibilidad la Unión Interparlamentaria, que creo que es una responsabilidad inmensa. La agenda del GRULAC siempre es de gran peso en UIP. El tema de Venezuela es uno de los que han estado abordando ya desde hace varios meses en su seno y lo han llevado también a la asamblea propia de la UIP, pero también hay otros, están el tema de los jóvenes, el tema de migración, por ejemplo, que es muy importante para América Latina y para México en particular, es otro de los temas que aborda el GRULAC. Y sin dejar fuera temas tan importantes como la situación, por ejemplo, en Corea del Norte, son parte de los temas que aborda el GRULAC, es decir, aborda sus propios temas, pero también está pendiente de lo que sucede fuera de su área. La Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial está compuesta por 3 comisiones. En ella se tocan temas relacionados con la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo sostenible, la financiación y el comercio, así como asuntos relacionados con la democracia y los derechos humanos. Justamente México ha aprovechado su participación en este foro para resaltar la importancia del desarme en la agenda internacional y la no proliferación de armas nucleares. Otros temas en los que México ha hecho hincapié han estado relacionados con la migración y el desplazamiento de personas, el tema de niños migrantes no acompañados que han sido puestos a discusión gracias al cabildeo de México junto con otros países del Grupo de América Latina y el Caribe. Por otro lado, nuestro país también ha insistido en abordar la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible con sus contrapartes legislativas del mundo. La UIP, cada que tiene alguna asamblea o reunión de alguno de sus órganos, emite resoluciones y recomendaciones
que luego cada uno de los parlamentos miembros puede llevar a la práctica en su país de acuerdo con su propia legislación. Cada año la UIP tiene una asamblea, tiene 2 asambleas donde discuten un tema principal y cada una de sus comisiones aborda otros temas de interés que han estado proponiendo los parlamentos. Estas asambleas son generadoras no solo de resoluciones, sino también de otros documentos como, por ejemplo, parlamentos sensibles al género, que sirven de marco para ayudar a cada uno de los parlamentos miembros a llevar a cabo diversas acciones dentro de los propios parlamentos y a actuar de manera colectiva para lograr objetivos comunes, por ejemplo, en materia de democracia, de fomento de la participación de los jóvenes, de mantenimiento de la paz, por ejemplo, desarrollo sustentable, cambio climático, todos los temas multilaterales que se abordan en la Organización de las Naciones Unidas, más otros, son atendidos por la Unión Interparlamentaria. La Comisión de Paz y Seguridad Internacional también es presidida por una mexicana, por la senadora Laura Rojas. Lleva también un trabajo constante en la UIP, tiene su propia agenda y que tiene un peso dentro de la organización, ¿no? La UIP ha creado esta historia, esta búsqueda continua por la paz y la seguridad internacional desde su inicio. De hecho, sus fundadores fueron Premios Nobel de la Paz. Entonces, es una organización no solo vieja, sino también muy relevante. Es observadora de Naciones Unidas, es decir, hay un asiento de la Unión Interparlamentaria en la ONU. Y esto, por supuesto, se debe traducir no solamente en diálogo o en resoluciones, sino realmente en una intervención puntual. Me parece que el objetivo que tenemos a corto y mediano plazo tiene que ver primero con pues todo el nuevo concepto que está desarrollando Naciones Unidas, que es cómo crear una paz sostenible, una paz que realmente pueda perdurar en el tiempo, que fortalezca instituciones, una paz que no esté sujeta a los vaivenes o a los conflictos internos, sino que realmente pueda generar desarrollo y estabilidad. Ahí, en esa construcción de una paz más estable, resulta fundamental el diálogo. Pongamos un caso, Siria. En Siria ya se ve que pues, el gobierno está teniendo mucho más control del territorio, pero también por otro lado se ve la urgencia de ciertas reformas. Hay un grupo de trabajo en la Unión Interparlamentaria precisamente desde el Comité Ejecutivo para poderse sentar en la misma mesa junto con los distintos actores de Siria y buscar precisamente este diálogo político entre las distintas fuerzas que puedan desarrollar un proceso de paz mucho más estable y duradero. Dentro de la estrategia de la Unión Interparlamentaria Mundial para el periodo 2017-2021 figuran aspiraciones claves como crear parlamentos fuertes y democráticos, activar la participación de jóvenes en la toma de decisiones y como legisladores, así también como crear parlamentos sensibles al género y movilizar a todos los parlamentos del mundo a favor del cumplimiento de la Agenda del Desarrollo Internacional. En ese sentido, México ha trabajado por todas estas aspiraciones en mayor o menor medida desde su interior. Y es que recordemos que la diplomacia parlamentaria es un activo para posicionar los intereses de México en el mundo, pero también para combatir el ombliguismo y el provincianismo, así como la escasa cultura internacional que priva en nuestra nación. Hoy el 51% de la población global tiene menos de 30 años. Si queremos preguntarnos cuántos legisladores o parlamentarios del mundo tienen menos de 30 años, menos del 2%. Sí, claro. 3/4 partes de los países del mundo no permiten ser legislador antes de los 30 años. Entonces también hay una agenda de empoderamiento mujer, de inclusión, una agenda muy importante de empoderamiento para los jóvenes, de verdaderos cambios legales para que la política sea un espacio que represente a todos. No puede ser que la mitad de la población tenga menos de 30 años y en el 75% del planeta se les impida ser votados.
Hoy la Unión Interparlamentaria solo tiene por lenguas oficiales el francés y el inglés. Estamos impulsando que por supuesto sean el español, que es la segunda lengua más hablada en el planeta, el portugués, que es hablado por el mismo número de personas que el francés, y el árabe, que es el quinto idioma más hablado del planeta. Entonces con esto estaríamos ya abarcando los 5 idiomas más hablados en el mundo, insisto, en una política muy clara de inclusión. Si el mandato de toda la Agenda de Desarrollo 2030 es claro, es inclusión. No podemos seguir en un mundo tan desigual, tan inequitativo. Sobre el tema de los idiomas es muy importante porque tiene que ver, como usted menciona, con este tema de integrar a todos los participantes de UIP y la propuesta de la senadora Cuevas cuando ella presentó su candidatura, o una de las propuestas en este sentido, era incorporar los idiomas español, árabe y portugués, si no me equivoco, para que la comunicación en UIP sea mucho más fácil y la participación, por supuesto, de los parlamentarios que tienen estos idiomas mucho más efectiva dentro de la UIP. México ha destacado por su liderazgo en materia de diplomacia parlamentaria. Hemos presidido diferentes iniciativas y foros parlamentarios como el Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano, la llamada COPA, la Confederación Parlamentaria de las Américas. Por supuesto que también ahí figura el Parlaméricas, así como por primera ocasión en la historia, México, que ya preside los trabajos de la Unión Interparlamentaria Mundial. Todas ellas iniciativas supraestatales que abonan al posicionamiento regional e internacional de México en el mundo, pero que también nos hacen más responsables del trabajo que se hace en casa y demostrar una mayor vocación en materia de asuntos internacionales. Prácticamente es la vinculación con todos, con parlamentarios y con parlamentos de 32 países de las Américas y el Caribe, y que constantemente están, vamos a decir, formulando propuestas, marco, para profundizar en las democracias y en la gobernanza en el hemisferio. Parlaméricas nace con esa misión, con esa visión, con esos objetivos, pero también el de compartir en una agenda en términos de diplomacia parlamentaria, todo esto por el cual la gran agenda mundial por la que nos estamos rigiendo los países, que es la Agenda 2030, que se estableció con objetivos muy específicos de objetivos para el desarrollo sostenible, y que se está dando cuenta en cada uno de los países, no solo en el ámbito de los poderes ejecutivos, sino también en los parlamentos, es decir, de los poderes legislativos. Los objetivos del milenio están más que vigentes y además se están dando en mediciones permanentes y cumplibles para poder mejorar la vida en el mundo, específicamente enfocados en Parlaméricas, es en el hemisferio, es decir, en las Américas y el Caribe. Yo coloco a la Confederación Parlamentaria de las Américas en un alto nivel. ¿Por qué un alto nivel? La Confederación Parlamentaria de las Américas es el único organismo de tipo continental en nuestro continente, en América, que aglutina congresos locales y congresos federados. Ninguna otra organización en el continente tiene esa facultad o esa tarea de cohesionar a todos estos parlamentos. La COPA, durante mi presidencia, extenderá su mano para ser un puente en algún posible o los conflictos
que existen. Sabemos que hay conflictos en la vecindad con algunos países o temas territoriales o en temas de comercio exterior y otros asuntos que nosotros pues estamos dispuestos a ser un mediador, como lo ha sido la política exterior mexicana. La mano la vamos a atender, la acción la vamos a desarrollar con mucho gusto. COPA es el otro organismo parlamentario hemisférico con la particularidad de que en él participan también los parlamentos locales. Es decir, hay participación a nivel federal o central, de acuerdo al sistema político, pero también participan parlamentos locales. Por ejemplo, puede participar el Parlamento de Guanajuato o el Parlamento de Salta de Argentina, ¿no? Digamos que esa es la característica de COPA. También trabaja por medio de comisiones y abordan cuestiones, por ejemplo, a nivel de los temas de salud, las epidemias estas que han estado atacando en los últimos años en el hemisferio, como el chikungunya, por ejemplo, o el Zika, y también abordan cuestiones de cambio climático. De cara a la Confederación Parlamentaria de las Américas, la llamada COPA, que encuentra sede en 3 ciudades diferentes como Ciudad de México, Quebec, pero también Brasilia. El Parlaméricas es una organización que encuentra sus oficinas centrales en Ottawa. Una organización, por cierto, que está compuesta por 35 legislaturas nacionales que recorren del norte al sur de América, incluyendo la región caribeña. Debemos de recordar que su origen está respaldado por las gestiones de la OEA para estimular el intercambio de experiencias de la agenda hemisférica, contribuir al desarrollo del diálogo interparlamentario y la armonización de legislación entre los Estados miembros. México ha presidido sus trabajos desde el año 2014. Precisamente en la próxima asamblea plenaria que tendrá lugar en Medellín, Colombia, se discutirán acciones parlamentarias para promover el discurso político responsable a propósito de contrarrestar los impactos de las noticias falsas y su distribución mediante redes sociales. Nosotros estamos mucho más enfocados en la agenda interamericana, sin duda, y tenemos una gran, vamos a decir, participación. Ya estamos como observadores permanentes de la OEA. Y eso también, pues eso nos hace estar muy cercanos a la OEA y dar seguimiento a todos los eventos y todo lo que tiene que ver con la agenda de la OEA, que también es la agenda que comparte 2030, más aparte lo que tiene que ver específicamente con el devenir de la política en el hemisferio. Pero nosotros hemos crecido muchísimo. Yo ya voy a cumplir casi 4 años de presidenta, me reelegí el año pasado y creo que hemos ido increciendo. Senadora, en las próximas semanas tendrá lugar la asamblea plenaria del Parlaméricas en Medellín, Colombia, y ahí está figurando un tema de mayor relevancia, que es el discurso político responsivo para contrarrestar lo que Donald Trump llama fake news o bien noticias falsas. ¿Cuál es la importancia de incluir este importante tema dentro de la agenda temática del Parlaméricas? El conectarse con tu electorado es lo más importante. Es verdaderamente, creo yo, que el tema de este siglo XXI. Cómo poder tener una conexión directa con los ciudadanos, cómo no rezagarte en cuanto a información, rezagarte en cuanto a tu acción, sino siempre estar, vamos a decir, en la punta de la información, sin entregarte a lo que tiene que ver con una desinformación o una mala calidad de debate, porque siempre en la política hay de debates a debates. Entonces también este tipo de los fake news o de las noticias falsas, que por lo general no salen de los parlamentos, sino más bien salen de sujetos activos en las redes que son anónimos y que no tienen responsabilidad. Y es ahí el debate nuevo sobre la responsabilidad de las redes en la vida pública. Porque no solo es la vida privada y tu derecho a decir, sino cuál es, no solo tienes tu derecho a expresarte, a decir, a explayarte, sino también la responsabilidad que te conlleva el estar difamando. Es un tema que tomó Parlaméricas y entiendo que de manera muy adecuada a los tiempos, que es algo que ha estado el tema de fake news
es algo que ha estado en la política en todas partes del mundo, y Parlaméricas decidió retomarlo para hablar sobre él de frente, abordarlo de manera directa con los participantes en la política, los parlamentarios, y poder llegar a soluciones respecto al tratamiento, qué hacer, qué opinan los académicos respecto a este tema, ¿no? Es muy importante que nuestro continente siga creciendo en la democracia, siga creciendo en la pluralidad política, siga creciendo en ese, diría yo, de gran competencia electoral que existe en la mayoría de los países en América, y que nosotros podamos coadyuvar en estas misiones electorales, que pongamos nuestro granito de arena para que sean elecciones limpias, transparentes, y que haya equidad en los procesos que se avecinan en estos países. Nosotros, los mexicanos, el gobierno y los ciudadanos, basar nuestras acciones en los derechos humanos. Creo que le daremos un sello muy especial a este tema, pero también el de la democracia. También estaremos en un asunto que a ustedes, las mujeres, y a nosotros también, pero que ustedes han sido beneficiadas, lo cual me da gusto, con esta paridad de género que hemos tenido en materia electoral. Los ejes estratégicos que modulan la articulación del Parlaméricas se sustenta en 3 pilares fundamentales. La Red Parlamentaria para la Igualdad de Género, que procura el empoderamiento político de las mujeres y la inclusión de las perspectivas de género en las agendas legislativas. La Red del Parlamento Abierto, que tiene como propósito principal mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los poderes legislativos y cumplir con su compromiso de combate a la corrupción, así como fomentar el uso de las nuevas tecnologías para el control ciudadano. Por otro lado, también figura el establecimiento de la Red Parlamentaria de Cambio Climático en aras de empoderar la agenda legislativa en materia de desarrollo sostenible. Una serie de atributos que fueron reconocidos con el Premio Global a la Democracia que entregó la Academia de Ciencias y Artes Políticas de Washington a la senadora mexicana Marcela Guerra. Teníamos nada más una plataforma, tenemos hoy 3, como bien lo dijiste, teníamos la plataforma que ahora ya no es solo una plataforma, sino es una red de parlamentarias para la igualdad entre los hombres y las mujeres, lo cual empieza con una situación que tenía que ver con los asuntos nada más de las mujeres, pero ahora ya es una red que trabaja permanentemente de parlamentarios y de parlamentarias, porque también seguimos con el tema de la ONU, el de He for She, ellos por ellas, para poder concretar los adelantos de las mujeres en este siglo XXI, ¿no? Que sea ya la igualdad una situación impostergable. Y no me refiero solamente a la igualdad política que se ha cristalizado en muchos de los países en Latinoamérica, sino también me refiero a la igualdad en todos los sentidos de la vida cultural, la vida social, la vida diaria en nuestro hemisferio. Esa sería la primera plataforma. La segunda plataforma es la plataforma de Parlamento Abierto, que tiene que ver con la probidad, que tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, y que además hay una hoja de ruta muy clara que te marca perfectamente lo que debe de ser un parlamento abierto, es decir, un parlamento que se maneja como una caja de cristal, porque finalmente nosotros somos representantes de las personas, de todos nuestros electores, de todos en nuestros países, ya sea distrital o estatal, en fin. Y creo yo que el debate se ha enriquecido muchísimo gracias a esta incursión de esta nueva plataforma de Parlamento Abierto, porque no solo estamos trabajando directamente con otros parlamentos, sino también con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial, quienes financian algunos de nuestros programas, y eso es muy, muy importante. Y la tercera plataforma es la plataforma de cambio climático, que tiene que ver y que se desprende del Acuerdo de París. Tú sabes que el Acuerdo de París fue un parteaguas en todos estos esfuerzos mundiales donde México ha sido, pues ahora sí que punta de lanza, no de este gobierno solamente, sino de gobiernos anteriores, y que ha sido uno de los grandes aciertos que ha trascendido incluso a la vida partidaria. Toda esta causa de mitigar los efectos del cambio climático, de adaptarnos a estos nuevos tiempos donde la Tierra está cambiando por causa nuestra. Se reúnen estas instancias a lo largo del año, tienen una reunión anual, pero a lo largo del año tienen otras reuniones
siempre aprueban alguna declaración de compromiso en donde se establecen los compromisos de los parlamentarios miembros de Parlaméricas para llevarlos a sus parlamentos y desarrollar la agenda de todo el hemisferio americano. Uno de los capítulos más negros de la historia entre México y Estados Unidos lo estamos viviendo en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una coyuntura que nos obliga a preguntarnos sobre el alcance y la importancia de la diplomacia parlamentaria. Debemos de recordar que tenemos como antecedente la celebración de más de 50 reuniones interparlamentarias entre México y Estados Unidos y otro cúmulo también realizadas con Canadá. Más allá de que existe un grupo plural y participativo de senadores mexicanos que están acompañando el proceso renegociador del Telecán, la diplomacia parlamentaria en esta ocasión tiene una cita con la historia, es decir, la necesidad de acercar posiciones entre legisladores de México, de Estados Unidos y Canadá para abonar a nuevos entendimientos en aras de defender y mantener este armazón trilateral que ha dado beneficios y prosperidad a las tres partes. Existe este grupo de acompañamiento a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que es convocado por el Ejecutivo para abordar el tema de este seguimiento. Ellos participan de manera regular, se reúnen con los ejecutivos, se reúnen con sus pares también en Estados Unidos y con canadienses para ver cuál es el estado de las negociaciones, qué es lo que está en la mesa, qué resultados espera cada uno de estos poderes legislativos de los tres países. La calidad del debate del presidente específicamente no, en cuanto al tratado no es muy congruente con lo que el tratado ha sido en los últimos 25 años casi, ¿no? Entonces, porque el tratado ha sido benéfico para los tres países y Donald Trump ha puesto sobre el centro de la discusión un asunto que tiene y que atañe solamente a Estados Unidos y que es el famoso déficit que tiene Estados Unidos con México y que no es tan, por cierto, que no es tan grande como el que tiene con China. Entonces nosotros vemos ahí una especie de un debate. Parecería que el debate que está entablando el presidente no corresponde al debate que se está llevando a cabo en las cámaras, es decir, en el Congreso de Estados Unidos o en el Senado de Estados Unidos o igualmente en el Parlamento canadiense o aquí mismo en el Senado de la República. Ni tampoco tiene que ver con la vida interna o diaria de la frontera, del ir y venir, del tránsito de personas y de bienes por cuestiones del Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí vemos que es un asunto por un lado político y el otro es un asunto económico. Entonces, México se mantiene firme en la negociación. Hemos tenido que hacer a través de la diplomacia acercamientos y vínculos y estrechar lazos y sobre todo tener una conexión muy de día a día, si es necesario, para poder clarificar algunos puntos, porque a diferencia de Estados Unidos, en México ese instrumento internacional va a ser sometido aquí al Pleno. México se ha caracterizado en los últimos años por estar abierto a los tratados en materia comercial. Esos tratados en materia comercial y tratados internacionales pasan por el Senado de la República, tienen que ser aprobados por esta Cámara Alta. No será la excepción que nosotros estaremos buscando que México pueda acceder a otros mercados en el continente o que lo pueda hacer de una manera más fluida y que también nuestros países hermanos de toda la América puedan también tener las facilidades para dentro del contexto internacional, con las leyes internacionales, podamos tener un mayor intercambio comercial. La anterior legislatura hizo un gran trabajo porque mientras estaban las relaciones tensas, por ejemplo, con Cuba, con Francia o hasta con China, la diplomacia parlamentaria mantuvo vivas y activas esas relaciones. Ahí estuvo el trabajo de varios senadores y diputados de la anterior legislatura que ayudaron a que la efervescencia de la relación no se perdiera.
Ahora lo vemos también en temas importantes para nuestro país. Estamos con los dedos en la puerta por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se está renegociando también el acuerdo con la Unión Europea, está en los temas de Alianza del Pacífico, es decir, México trae una baraja muy abierta en términos de negociaciones que después deben ser además ratificadas por los poderes legislativos. La ONU va a estar trabajando, y de hecho ya empezó desde este año, uno de los relatores es México, todo el Pacto Global sobre Migración y Refugiados. Hoy, 1 de cada 113 personas en el mundo está viviendo fuera de su hogar. Estamos hablando de poquito menos del 1% de la población global. Es muchísimo. Este acuerdo es muy necesario porque ya los fenómenos migratorios han cambiado. Hoy gran parte de la migración ya es sur-sur y tiene otros patrones. Pues un muy claro compromiso que me toca trabajar por México, por los mexicanos en el exterior y por supuesto ahora representando a los parlamentos de 177 países. Es una responsabilidad enorme, como lo habías comentado, nunca la había tenido un mexicano o mexicana, además México nunca había presentado ni candidatura, lo veíamos muy lejos, pero pues sí, muy contenta, muy orgullosa y sabiendo que también cuento con la diplomacia mexicana para hacer esta muy buena tarea. Se acabó el tiempo en Vértice Internacional. Sorry Namusali, como siempre, les recuerdo que este programa se transmite los martes a las 9 de la noche y en repetición a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.